elecciones, ¿no? La semana a nivel mundial tuvimos una elección del nuevo Papa. Todo fue un fenómeno mediático, ¿no? en todo el mundo, y para 1.500 millones de personas también muy importante el acontecimiento, ¿no? El seguimiento, a ver quién era el sucesor. También tenemos hoy un día de elecciones. Hoy tenemos un día de elecciones en nuestra tierra, que se eligen intendentes y se eligen alcaldes, y concejales y junta departamental y varias cosas más. Una semana de elecciones. Y sin duda la persona que asumió como nuevo Papa tiene que seguir el legado que le dejó el anterior Papa, ¿no? De alguna manera. Y a nivel político también. Se busca seguir el buen legado del anterior o cambiar el legado del anterior y mejorarlo. Y hace un tiempo estuvimos hablando de una carta personal, una carta íntima que le mandó el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo estaba preso en Roma, estaba en una prisión solo. Dice que solo estaba acompañado por Lucas, el médico. Seguramente también como médico me imagino que lo estaba atendiendo. No era una prisión domiciliaria como en otros momentos, no era una prisión con tantas visitas como en otros momentos. Estaba en una celda, solo con la presencia de Lucas y algún otro que lo visitaba de vez en cuando. Entonces, desde ese lugar, ya anciano, pronto para su martirio, que venía dentro de poquito, que iba a morir por causa de Cristo, le escribe una carta a Timoteo. Timoteo era un joven dirigente de la iglesia en Éfeso. Y pensando en esto del legado, ¿no? Pablo le hace esta carta personal como si fuera su testamento espiritual, su testamento de vida. Las últimas palabras, vieron que cuando alguien va a morir, las últimas palabras son muy importantes, ¿no? Por lo menos se recuerdan, dijo tal frase, decía tal cosa. Y Pablo escribe esta carta a Timoteo en este contexto, en el contexto de que Pablo ya estaba terminando su ministerio y ahora Timoteo, joven, quedaba al frente de la iglesia en Éfeso, iba a continuar este legado y tenía que decidir, tomar una decisión, como estamos que tomar hoy, decisiones. Tenía que tomar una decisión de dónde fortalecerse, cómo fortalecerse Timoteo en un contexto difícil. Estamos hablando de años 60 del siglo I, y un contexto muy, muy difícil tenía Timoteo, ¿sí? El cristianismo en esa época era una islita en un mar de paganismo, ¿no? El Imperio Romano era un mar de paganismo, y en ese mar de paganismo surgía el cristianismo. Y la iglesia en Éfeso estaba ahí, era una islita en ese mar de paganismo. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, verso 13, hasta capítulo 2, verso 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día.
¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Tomás de Aquino decía que esta carta es una carta pastoral que es tan íntima y tan pastoral hasta el punto de que Timoteo debía aceptar el martirio a causa del cuidado del rebaño, a causa del cuidado de los fieles, de los creyentes. Es una carta que es muy profunda lo que le está pidiendo, ¿sí? Es un legado pesado, diríamos de alguna manera, ¿no? Pesado porque esto era un mar de paganismo, ¿no? Un mar de paganismo donde estaba la iglesia. Es la primera generación de cristianos. A esto se le suma que empezaba una persecución por el emperador Nerón. Entonces había pocos cristianos, muchas religiones paganas. Se le suma que empiezan a perseguir a los cristianos. Y además, adentro de la iglesia había gente que propagaba herejías, enseñanzas falsas para desviar de la verdadera enseñanza de Jesucristo. Entonces se le suma a todo, contexto cultural, el tema político y encima oposición interna. Internamente había personas que eran como pseudo intelectuales que les gustaba especular sobre la Biblia, sobre la palabra, y inventaban genealogías, inventaban fábulas, inventaban diferentes historias de diferentes caminos que había para llegar a Dios y que solo algunos podían llegar a Dios por medio de algunas revelaciones secretas. Es lo que se llamó después el gnosticismo. Y también decían que la salvación era solo para algunos, que la salvación era solo para algunos, ¿sí? Para algunos que lograran hacer ciertos pasos, ciertos rituales, acceder a ciertos conocimientos, que era para algunos. Y la Biblia aclara que la salvación es para todos. En Tito 2.11 nos aclara este punto. En 1 Timoteo 2.4 también nos aclara este punto, que la salvación es para todos. Y esta gente que se llamaba, que eran los prefundadores de lo que fue el gnosticismo, creían, en resumen, que el cuerpo, a ver si les suena conocido, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces ellos decían, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la materia, es malo. Todo lo que tiene que ver con el espíritu es bueno. Y esta forma de pensar llevaba a dos extremos. Si el cuerpo es malo, vamos a cuidar de no tocar, no comer ciertas cosas, no ir a ciertos lugares, no hacer ciertas cosas con el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos se sumaban, era como así una comida rica para aquellos judaizantes, ¿no? ¿Les suena? Aquellos que querían volver a la ley, a las normas. No toques, no comas, no vayas, no te juntes con. Eso se llama el ascetismo, ¿no? Pero por otro, ese era un extremo de este pensamiento del cuerpo malo, espíritu bueno. Pero el otro extremo era el libertinaje y la inmoralidad sexual. Si el cuerpo es malo y va a ser destruido, démosle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros placeres. Total, el cuerpo va a ser destruido y lo que importa es el espíritu, ¿sí? Esa dicotomía que hasta ahora está metida, ¿no? O hace fuerza siempre para meterse en la iglesia, el cuerpo malo y el espíritu bueno. Y contra esto tenía que batallar Timoteo, como nuevo pastor joven, tenía que batallar contra esto, estos dos extremos, los judaizantes, el ascetismo
y el libertinaje, ¿sí? Y en este contexto de tanta oposición, y Pablo pensando en el legado que le está dejando a Timoteo, dice en el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y estas palabras de retener, quiere decir también retener puede expresarse, seguir un modelo, retener la norma, tener por norma, aferrarse al modelo, seguir el ejemplo, seguir enseñanza, retener la forma. Esta palabra retén un poco se define de esa manera. Retén el modelo, retén la norma, retén la enseñanza, aferrate al modelo que te mostré. Pero aferrarse al modelo es con la fe y amor en Cristo, ¿sí? La fe y el amor en Cristo primero, fe y amor en Cristo, no en una genealogía, no en una fábula, sino en una persona, porque también había personas que decían que Cristo era solo una expresión espiritual, que no era una persona corpórea, o que su resurrección no fue plenamente corpórea también, y negaban la resurrección. Y en este contexto dice, no, poné tu fe y amor en Cristo, ¿sí? En la persona de Cristo, poné tu fe y amor en Cristo. Y de esa manera vas a poder retener lo otro. A veces queremos hacer al revés, ¿no? Retener, guardar lo que se nos fue enseñado, pero el orden es poner la fe y el amor en Cristo, y eso nos permite retener, nos permite guardar. Verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guardar, retener la enseñanza, retener el legado, retener lo que hemos aprendido, retener la doctrina, es posible poniendo los ojos en Cristo, con fe y amor, y por medio del Espíritu Santo, ¿sí? No hay otra manera de guardarlo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a guardar, a retener, como si fuera un tesoro, como si fuera un tesoro. Acá en 8 de octubre, hace unos años, había un tesoro. Había un tesoro que eran las libras de Milo, ¿sí? Y estaban en una caja fuerte, en una caja con seguridad, con custodia, con gente todos los horarios en la caja fuerte. Un proceso de seguridad. Guardaban ese tesoro como muy importante porque era un tesoro muy valioso económicamente hablando. Pero, sin embargo, fue robado, ¿sí? Fue robado ese tesoro y hasta ahora no se sabe dónde está ese tesoro. Nosotros, hermanos, también tenemos que retener y guardar, pero no con nuestra fuerza, porque si no, se va, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús. Entonces, esta dimensión de guardar, por un lado, me hace acordar en Mateo 13:44, cuando esa parábola que Jesús cuenta, que un hombre está haciendo un pozo y golpea algo duro y abre y es un tesoro. Entonces, ¿qué hace? Inteligente. Tapa el pozo, vende todo lo que tiene y compra esa tierra, ¿sí? Entonces, por un lado, esta dimensión de guardar podría ser en ese sentido la parábola, ¿no? De guardar, de establecerme en ese lugar. Pero por otro lado, este tesoro, esta enseñanza, el Evangelio, tiene una dimensión como de la parábola de Mateo 25, 14, 30, cuando el mayordomo le deja distintas cantidades de dinero, ¿se acuerdan? A sus empleados, y algunos la invierten, otros la ponen en el banco para generar interés, y otros la guarda y se la queda, ¿no? Entonces, por un lado, esta dimensión de guardar el Evangelio es retener el Evangelio, quedarnos ahí, pero por otro lado está esto de compartir el Evangelio, ¿sí? De compartir este buen depósito, este buen tesoro que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Y acá va a explicarlo en el texto. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Es el Evangelio, ¿sí? Es el buen depósito. Guarda el buen depósito, le dice. Retener el Evangelio, el buen depósito. A cada creyente se le dice retener el buen depósito, el Evangelio. En estos dos sentidos, de guardar y de compartir. Y este buen depósito puede ser traducido también como buena doctrina, como un tesoro concedido, ¿no? Es algo que vino por gracia a nosotros, como una preciosa enseñanza, como una preciosa verdad.
En resumen, este buen depósito que tenemos que guardar vos y yo si somos creyentes es el Evangelio. Guardar el Evangelio y compartir el Evangelio. Pero para eso, con fe en Cristo, con fe y amor en Cristo, en una persona, en la persona de Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo es lo que nos permite guardar y compartir el Evangelio. Y acá Pablo va a seguir hablando ahora, quiere dejar en claro antes de morir, qué pasó con algunas personas de la iglesia, algunos creyentes. Y quiere dejar en claro en su testamento dos actitudes que tomaron diferentes personas en la iglesia de ese tiempo. Vamos a leerlo. Verso 16. Tenga el Señor misericordia, verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y acá tenemos dos actitudes que podemos tener cada uno de los creyentes frente a otros cristianos. Frente a cristianos que están pasando necesidades, tal vez por compartir el Evangelio. Quedan los nombres de Figelo y Hermógenes como personas que se borraron. ¿Sí? Pablo estaba preso y visitar a un preso en esa situación, tiene reminiscencias, ¿no?, con un periodo acá de nuestro país. Visitar a un preso en esa situación era ponerse en riesgo uno mismo, ¿no? Era ponerse en riesgo uno mismo. Hace un tiempo hablaba con un familiar que en la época de la dictadura fue a visitar a un familiar que estaba detenido y me contaba el riesgo que eso implicaba, porque quedabas asociado a esa persona y bueno. Y acá Hermógenes y Figelo se borraron, lo abandonaron a Pablo, ¿sí? Parece que eran personas importantes, reconocidas en la iglesia, porque se los nombra como eran personas que sabían quiénes eran, pero tienen la actitud de alejarse para no exponerse ellos mismos, ¿no? Como que valió más su seguridad personal, y Pablo lo deja claro. Por el contrario, está otra persona. ¿Cómo se llama esa persona? Onesífero, que quiere decir el que es útil, una persona útil, Onesífero. Onesífero toma la actitud contraria frente a Pablo preso. ¿Qué hace Onesífero? Onesífero estaba en Éfeso y va hasta Roma, y lo que los historiadores cuentan de la Roma en esa época eran todo callecitas, era un relajo la ciudad. Bueno, hasta ahora creo que es medio relajo Roma, ¿no? La parte arquitectónica así de todo cerrado. Y dice que Onesífero lo busca. ¿Cómo lo busca? Sin descanso. Sin descanso. ¿Sí? Se ve que no fue una búsqueda fácil. Encontrar a un prisionero en un calabozo en Roma no era algo fácil. Y lo busca sin descanso por todas las calles de Roma hasta que lo encuentra, y dice que lo conforta y que no se avergüenza de sus cadenas. No se avergüenza de sus cadenas. Y lo ayuda, lo conforta. Onesífero toma la actitud de ayudar a Pablo en su prisión. Ayudar a este hermano que estaba siendo perseguido por compartir el Evangelio. Deja su seguridad de lado y acude en la ayuda y se expone él mismo, expone su propia vida. Pero me gusta una expresión que dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, ¿sí? Y esto de la casa de Onesífero está involucrando a la familia de Onesífero, ¿no? No es que era Onesífero así uno solo, sino que es la familia que va a confortar a un hermano que está en el frente de batalla, ¿no? Va a confortar, se pone en riesgo la familia entera para ayudar a Pablo en este frente de batalla. Y en esto del legado, Timoteo tenía que sacar fuerzas de algún lado, ¿sí? Timoteo tenía que sacar fuerzas de algún lugar, porque ya vemos este contexto tan difícil que estaba viviendo y tenía que sacar fuerzas de algún lado.
Y capaz Timoteo podría haber sacado sus fuerzas de su intelecto. Capaz Timoteo podría sacar sus fuerzas de su juventud. Capaz Timoteo, no sé, podría sacar fuerzas de su familia, que ya eran cristianos. Capaz Timoteo podía sacar fuerzas, no sé, del dinero. Pero acá nos deja claro de dónde tenemos que sacar las fuerzas, hermano. De dónde tenemos que sacar fuerzas para nuestra vida, para llevar el legado adelante que se nos ha encomendado. Dice en el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y este esfuérzate en la gracia es fortalécete en la gracia. Fortalécete en la gracia. Sacá fuerzas, ¿de dónde? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿De dónde hay que sacar fuerzas? De la gracia. Sacar fuerzas de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Sacar fuerzas de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y yo pensaba que sacar fuerzas de la gracia que tenemos en Cristo Jesús es saberse amado. Si vos y yo nos sabemos realmente amados por Cristo, si nos sabemos realmente amados, eso nos va a dar un impulso a nuestra vida, nos va a dar una visión en nuestra vida, un ánimo a nuestra vida impresionante. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios y sabemos que somos amados completamente, que hemos sido salvados por gracia, por amor, eso nos permite vivir en libertad y avanzar, no quedarnos estancados, no tener miedo, avanzar en la vida, sacar nuestra fuerza de la gracia, no de nuestro intelecto, no de nuestros bienes, no de nuestras relaciones, sacar fuerza, fortalecernos en la gracia, en el sabernos amados y salvados por Cristo, hermanos. De ahí tenemos que sacar nuestra fuerza. Y en el versículo ahí vieron que Pablo, como en el capítulo 2, le dice, tú pues, ¿cómo lo llama a Timoteo? ¿Cómo le dice? ¿Hermano mío? Hijo mío, hijo mío. En la Biblia se nombra a Timoteo, se nombra a su familia, pero no se nombra a su papá. Y Timoteo fue como un padre. Pablo fue un padre espiritual para Timoteo. Y con esa ternura de padre, Pablo le pide esto, ¿sí? Le pide esto a Timoteo. ¿Y qué es lo que le pide? Primero, que saque fuerza de la gracia. Cuando necesite fuerza en ese contexto de oposición, que saque fuerza de saberse amado por gracia, de haber sido salvado y perdonado por la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y le dice en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en esto de la gracia le está enseñando también a delegar, ¿no? Te está enseñando a delegar. Timoteo, vos tenés ahora cargo de la iglesia en Éfeso, pero no vas a poder hacer todo. Tenés que delegar, tenés que compartir la tarea con otros, elegir personas idóneas para delegar esta tarea. Porque si no, vas a pensar que si sale bien, va a ser por tus méritos, que va a ser por tus méritos y no por gracia. Y le enseña a delegar para que sea por gracia y no por los méritos de Timoteo, ¿sí? El sabernos amado nos ayuda también a delegar, a no tener la noción de la necesidad de tener todo en control, sino esperar en Dios y tener al Señor como referencia. Esta tarea de delegar, le dice, delegá lo que viste de hacer de mí frente a muchos testigos, ¿sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esta gente que era media intelectualoide, pseudo-intelectualoide en ese contexto, estas historias medio que las hacían en secreto. Era como que, bueno, te las puedo contar a vos, pero a vos no, a vos sí, a vos no. Y Pablo le está diciendo, yo el Evangelio lo anuncié frente a muchos testigos, es algo público, no es algo para esconder, es algo que yo lo dije frente a todos. Lo que te encargué frente a muchos testigos, delegalo en otros, delegalo en otras personas. Y después, Pablo usa 3 ejemplos. Levante la mano, ¿quién acá en esta congregación alguna vez estuvo en la milicia? Vamos, Carlito. Bien, muy bien. Hay varios. Levante la mano, ¿quién es atleta o fue atleta en algún momento? Bien, no vale mentir, ¿eh? Atleta.
Tenemos un hermano acá en esta congregación, que no lo voy a quemar, que iba a un lugar que se llamaba el Templo del Músculo. Imagínate la idolatría que sería. ¿Y quién acá levante la mano? ¿Quién ha hecho trabajo de agricultor o de labrar la tierra, de dar vuelta a tierra? Bien, varias personas, ahí está. Pablo acá pone tres ejemplos sobre los cuales le quiere enseñar esto a Timoteo, de esforzarse en la gracia, de fortalecerse en la gracia. Y lo que implica eso, lo que implica el legado que va a tener. Y le pone tres ejemplos. El primer ejemplo, pone de ejemplo a un soldado. Y dice así, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el aspecto del soldado, ¿no? El soldado es esa imagen de lucha, ¿no? Es esa imagen de lucha, de combatir, de que hay un enemigo, de que hay que prevenir, pero que también hay que combatir. ¿Y cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha que tenemos? ¿No? Es una metáfora que está usando, obviamente. ¿Cuál es la lucha que tenemos? Bueno, yo pensaba que siempre nos sale más fácil decir, los malos están afuera, ¿no? Los malos están afuera, los problemas están afuera, los enemigos están afuera. Pero el principal enemigo, como dice la Biblia en muchos lugares, es la lucha que tenemos contra nosotros mismos. La lucha que tenemos con lo que la Biblia llama la carne, ¿sí? Con lo que la Biblia llama las concupiscencias. Lo que está en nosotros, la lucha contra nosotros mismos, ¿sí? Contra nuestro deseo innato de hacer lo malo. Tenemos una lucha contra nosotros mismos. Pero también tenemos una lucha, como Timoteo, contra un sistema de pecado, contra un sistema que la Biblia le llama mundo, usa la palabra mundo Jesús. Es un sistema de pecado, un sistema que está organizado para robar, para matar y para destruir. Tenemos ahí también un frente de lucha. Y la Biblia también nos habla que la lucha nos aclara. Mirá que la lucha no es contra personas, ¿eh? La lucha es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Ojo. Y el soldado, dice acá como ejemplo, no debe enredarse en las cosas secundarias de la vida, ¿no? Un soldado en esa época, cuando pasaba a ser soldado romano, su vida estaba entregada totalmente al ejército, ¿no? Y dice no enredarse en las cosas secundarias de la vida, ¿no? ¿En qué estamos luchando en nuestra vida? ¿En qué estamos luchando? Y quiero recordar esto. La lucha es contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra un sistema de pecado, ¿sí? Contra el mundo espiritual. Y no nos enredemos en las cosas secundarias de la vida, ¿no? No nos enredemos en las cosas secundarias. La lucha es contra estas cosas. Y el soldado está sometido a su autoridad, ¿no? El soldado depende 100% de su autoridad. Hay una anécdota muy linda de un hermano de esta iglesia, hace tiempo ya, muchos años, que era soldado y no quería saber nada con el Evangelio, no quería saber nada con Dios. Entonces una vez, la historia dice que le gustaba a una persona, una mujer que iba a una iglesia. Entonces dijo, bueno, voy a hacer el esfuerzo de ir a esa iglesia para hasta conocer a esa mujer. Pero nadie me va a hacer bajar la cabeza ni arrodillarme. Nadie me va a hacer bajar la cabeza ni arrodillarme, pues yo no me arrodillo frente a nadie. ¿Sí? El orgullo de ese soldado. Entonces entra a la iglesia, está en el culto, y en un momento la congregación se arrodilla para orar. ¿Sí? Y él, ¿qué iba a hacer? Derechito, yo aguanto, no me voy a arrodillar. Y mira en el banco de adelante y su superior, su jefe, su general, arrodillado con el rostro inclinado orando. Y enseguida él se tira y se arrodilla. Y no sé. Y después sigue la historia, no sé qué pasó. Pero cuando somos soldados de Cristo, ¿sí? Esta metáfora que usa, estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Lo que Cristo haga, tenemos que hacer. Pensar como Cristo, hablar como Cristo, sentir más como Cristo, hacer como Cristo, ¿sí? Nuestra vida se va moldeando a la persona de Cristo. Cristo va creciendo en nosotros en realidad, ¿sí? Más de Cristo en nosotros es vivir en Cristo. Cristo va creciendo en nosotros y nosotros vamos disminuyendo. Y es una lucha constante contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia, contra nuestra autosuficiencia de saber hacer las cosas a mi manera. Es el sometimiento a Cristo por amor y fe. Un sometimiento por amor y fe en la persona de Cristo y su palabra.
Segunda imagen que usa la Biblia, que usa Pablo para enseñarle a Timoteo esta verdad de fortalecerse en la gracia, es la figura del atleta. Y acá varios dijeron que eran atletas, ¿sí? Varios dijeron que eran atletas. Y esta figura del atleta dice lo siguiente. Verso 5, gracias. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿cómo? ¿Cómo lucha? Con las reglas, según las reglas, y no lucha legítimamente. Hace unos años, un ciclista famoso, ganaba todas las carreras, un francés, ganaba todas las carreras, medallas, impresionante, las fotos llenas de medallas. Hubo una investigación, se descubrió que este atleta tenía un mecanismo en la bicicleta que hacía trampa, que lo hacía, no sé qué pasaba, no tengo los detalles, hacía trampa. Todos esos premios que él obtuvo le fueron quitados. Imagínate además la vergüenza, ¿no? Que había ganado todo eso con trampa. Un atleta lucha, corre según las reglas. Y esta lucha me parece que está hablando de constancia, ¿sí? Está hablando de que la regla es la palabra de Dios, es el parámetro, es el marco para movernos en la vida. Lo que el Señor nos quiso decir está acá en la Biblia, no está en otro lugar. Está acá en la Biblia con la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces, las reglas es movernos, luchar con constancia en el marco de la palabra, ¿sí? Y la tercera imagen que usa es la imagen de un agricultor, un labrador, y dice lo siguiente: el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer primero? Debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En tercero de escuela, la maestra nos llevó a una granja en Santa Rosa, en Canelones, a sembrar trigo. Era un proceso de sembrar trigo. Y el chacarero, Walter, me acuerdo, trajo 2 bueyes y un arado de madera y metal la punta. Entonces desató los bueyes del arado, puso a toda la clase, por ejemplo que éramos todos nosotros, a cinchar el arado, todos los niños a cinchar el arado. No pudimos arar ni 30 centímetros de tierra. Todos los niños tirando, me acuerdo esa imagen, todos tirando el arado totalmente quieto. Puso los bueyes, les hizo un ruido con la boca, arrancaron y araron todo eso, ¿no? Y me acuerdo que fue un proceso, bueno, después sembramos a mano, nos embarramos todo, nos ensuciamos, después había que tapar con el arado en el otro sentido, ¿no? Algo así. Después fuimos a cosechar, después fuimos a trillar el trigo, a preparar la harina, después hicimos el pan. Fue todo un proyecto de un año entero, desde el sembrado hasta comer. Y yo me acuerdo cuando hicimos ese pan, imagínate, era el pan más rico del mundo, porque nunca me había pasado de participar en todo el proceso, acompañado por este chacarero. Y en la vida, hermanos, esta lucha que tenemos tiene que ser con constancia, con paciencia. Y esto de labrar, este verbo labrar, que está hablando acá, este verbo debe trabajar. Y esta palabra trabajar en el original, en nuestra cultura hedonista, esto es totalmente contracultural. Dice, aquel que labra hasta quedar exhausto, significa. El que trabaja, ese verbo en griego es aquel que labra hasta quedar exhausto. Entonces Pablo le pone estos 3 ejemplos a Timoteo de ser soldado, del atleta y del labrador. Y para cerrar esta sección le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, el centro de esta palabra, de este momento que le está transmitiendo Pablo a Timoteo, es sacar fuerzas de la gracia. Sacar fuerzas de la gracia es como el punto, la bisagra de este texto. Sacar fuerzas de la gracia, fortalecete en la gracia. Sacá fuerzas de la bondad de Dios.
Y sacar fuerzas de la gracia, como dice en 2 Corintios 12:9, es reconocer mi debilidad y la fortaleza de Cristo. Sacar fuerzas de la gracia, como dice en Isaías 41:10, es darnos ánimo y valentía. Nos da ánimo y valentía. Sacar fuerzas de la gracia es un regalo. No puedo hacer nada para obtenerla. Efesios 2:8-9. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Las cuales Dios preparó de mano para que anduviésemos en ellas. Sacar fuerzas por medio de la gracia es cultivar a Cristo en nosotros, más que hacer obras para Cristo, ¿sí? Nuestra principal obra debería ser que Cristo crezca en nosotros, más que hacer cosas para Cristo, es que Cristo crezca en nosotros, cultivar nuestra relación con Cristo, y eso va a llevar en el orden correcto a hacer obras, ¿sí? Porque va a ser Cristo en nosotros y no nosotros. Sacar fuerza de la gracia de Dios es ser menos autosuficiente y más dependiente de Cristo. Sacar fuerza de la gracia es enfocarme en amar como Cristo. Sacar fuerza de la gracia es no hacer cosas para Cristo, sino vivir en Cristo. Sacar fuerzas de la gracia es pasar del miedo al amor. Sacar fuerzas de la gracia nos hace más humildes porque nos hace agradecidos. Cuando uno es agradecido se pone humilde, ¿sí? Menos autosuficiente, menos de uno y más de Cristo. ¿Cómo podemos fortalecernos en la gracia? ¿Cómo podemos hacer para sacar las fuerzas de la gracia? ¿Cómo podemos hacer para que esta palabra sea viva en nosotros? ¿Cómo podemos hacer cada día para abastecerme de la fuerza de la gracia? Bueno, yo puse acá por hábitos y prácticas espirituales, ¿sí? Con constancia y perseverancia. Hábitos espirituales, a ver, dígame un hábito espiritual, una práctica espiritual. Orar, por ejemplo, orar, ahí está. Ser consciente de que está Dios con nosotros en el día. ¿Qué otra práctica espiritual cotidiana podemos tener? Leer la Biblia, ahí está, leer la Biblia. Bien, leer la Biblia. ¿Qué otra práctica espiritual podemos tener? Servicio, el servicio es otra práctica espiritual, ¿sí? Hoy se habló también de la contemplación de la naturaleza, meditación, servicio. Cada uno tiene que encontrar las prácticas espirituales, ofrendar, alabar a Dios por medio del arte, por medio de la música, todo lo que es eso también el área del arte, ¿sí? Cada uno tiene que buscar en qué área, qué práctica espiritual como que va más con uno para poder nutrirnos de la gracia, ¿no? Después otro día podemos ver estas prácticas espirituales que vienen de un tal Francisco, un tal Agustín, un tal Tomás y un tal Loyola y un tal Ignacio. Estas prácticas espirituales vienen desde muy profundo, desde la historia de la Iglesia. ¿Cómo podemos imitar a la familia de Onesíforo en el servicio a los hermanos? ¿Sí? Esta es otra pregunta que quería hacerles, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo puedo fortalecerme en la gracia por medio de las prácticas espirituales? Segunda pregunta que quiero dejar, ¿cómo podemos imitar a la familia de Onesíforo, que fue nombrado, en el servicio a los hermanos que están en el frente de batalla? Hay un hermano en el Chuy que pensó como Onesíforo y dijo, ¿qué podemos hacer por las personas que son misioneros, que están en otros lugares sirviendo? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y armaron un ministerio para poder ayudar a las personas que están en el frente de batalla. Armaron todo un ministerio para acompañar a otros. Y yo te pregunto, vos como familia, además de ofrendar acá, ¿qué podés hacer por alguien? Todos tenemos a alguien que sabemos que está predicando, que está luchando, que está en el frente de batalla, como Pablo, capaz que está sufriendo persecución. ¿Qué podemos hacer por esas personas como familia, como iglesia? Y hermanos, pensaba, este texto también me interpela a mí, ¿qué podemos hacer como iglesia por la iglesia perseguida? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer como iglesia por la iglesia perseguida? ¿Qué actitud tenemos? ¿Queremos parecernos a Hermógenes y a Figelo o queremos parecernos a Onesíforo y su familia? ¿No? Podemos tomar esas dos actitudes. ¿Qué podemos hacer, hermanos, por la iglesia perseguida?
Les invito a ponernos de pie. Les invito a tener un tiempo de recogimiento personal, de oración personal. Y le voy a pedir a Melba que pueda cerrar con una oración acá, desde adelante, que pueda ministrarnos con una oración para cerrar este tiempo. Te invito a estar en silencio delante de Dios y decirle lo que está en tu corazón. Que de todas las palabras que escuchamos, el Espíritu Santo selle y confirme las que tú quieras, Señor, en nuestra vida. Señor, necesitamos el depósito de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo recibimos en nuestro ser. Reconozcamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Ya sea como atletas, como soldados, como labradores. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este día, que renueve nuestras fuerzas, que cada uno reconozca su pecado ante el Señor y que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza que necesitamos para la batalla, esa batalla que tenemos cada día, con nuestra propia vida, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios hábitos. Bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana. Que nadie se vaya de aquí como vino, que tu Espíritu Santo toque sus vidas, que tu sangre preciosa les cubra, Señor, y les libre de todo mal. Oramos también por nuestro país este día. Te damos gracias porque podemos movernos y elegir a las personas que nos van a gobernar en los municipios. Que sea tu Espíritu Santo también guiándonos, dándonos discernimiento. No fijemos los ojos en nadie más. Y entonamos esa canción con Lucas. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. No esperéis a nadie más que a Él. No esperéis a nadie más que a Él. No esperéis a nadie más. No esperéis a nadie más. No esperéis a nadie más que a Él. Porque solo Él nos puede sostener.
porque solo Él nos puede sostener. No fijéis los ojos en nadie más, no adoréis a nadie más. No esperéis a nadie más que a Él. Última, no fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. No esperéis a nadie más que a Él.